Hemos estado, lamentablemente, ¿cierto? En la mañana vivimos un momento muy doloroso, muy triste, porque durmió Esteban. ¿Ya? Esteban durmió, pero hay algo que pasa bajo el sufrimiento. Hay algo que ocurre. El sufrimiento no viene por hacernos sufrir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Sí, Dios no es un Dios que quiera hacernos sufrir. No, el sufrimiento nos prepara. Diga, el sufrimiento me prepara. Dígalo. El sufrimiento me prepara. ¿Ya? ¿Es cierto? Y te va a preparar para algo no tuyo, sino de Dios. ¿Ya? Este sufrimiento de saber cuando uno, por eso dice el Señor, el que pierde su vida. ¿Escuchó bien? El que pierde su vida por causa de mí, de Jesús. El tema es Cristo. ¿Me entiendes? El que pierde, porque la gente dice, estás perdiendo tu tiempo. ¿Para qué vas a la iglesia? Si no te hacen nada, además te sacan la plata. ¿Me entiendes? Y te hablan todas las cosas malas. Pero la Escritura dice que cuando alguien, un ser humano, cree en Jesús, ¿ya? Entrega su vida a Cristo, la gente dice, ¿cierto? Y piensa que uno perdió. Y Cristo toma ese concepto. Dice, si alguno de ustedes pierde su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. Mejor dicho, la vida sin Cristo no es vida. No hay vida, es una existencia. ¿Ya? Pero con Cristo sí podemos vivir. Sí podemos vivir. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo es la vida. ¿Ah? Él es el pan de vida. Por lo tanto, Él es el que nos da la vida. Y en ese sentido, entonces, es maravilloso. Por eso, el sufrimiento te prepara para las cosas de Dios. ¿Ya? Para las cosas de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Ya? Y quiero empezar con este pensamiento. Perdón. No hay nadie, escúcheme bien, ni nada que pueda detener la obra del Espíritu Santo. Se lo voy a repetir. No hay nadie, persona, no hay nada, ¿cierto? Situaciones, cosas que nos puedan suceder, que pueda detener la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nada. Usted sabe que el que nos convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso, nada o nadie ni nada detendrá, ¿cierto?, que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida. Y que la sangre de Cristo sea la expresión redentora, regeneradora de nuestra existencia. ¿Ya? Por eso somos salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Ya? Y en eso entonces nos alegramos y nos gozamos en él. Así que, hermanos amados, esto es algo significativo. ¿Por qué digo esto? ¿Ya? Porque si usted va conmigo a la Biblia, ojalá tenga su Biblia ahí, si no sale en la pantalla usted pueda leer su Biblia, versículo 60 del capítulo 7. ¿Ya? Para hacerle un recordatorio y introducirnos a los primeros versículos del capítulo 8. ¿Ya? Y puesto de rodillas, esta era la actitud de un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cierto? Estaba lleno del Espíritu Santo Esteban. ¿Ya? ¿Cierto? Y él no dijo ninguna cosa contra la gente. No dijo nada. Dijo, Señor, ¿cierto? Recibe mi espíritu. ¿Ya? Y luego le dice, no le tomes en cuenta esto, ¿cierto? Voy a leerlo. Y puesto de rodillas, ¿cierto? Estaba siendo apedreado, ¿cierto? Injustamente, eso lo agrego, injustamente estaba siendo apedreado, ¿cierto? Clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Ya? No le sumas este delito a ellos. No lo hagas. ¿Cierto? Y también dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Y lo que hay que seguir leyendo en este mismo versículo es, y Saulo consentía en su muerte. Esa es parte del versículo. En el original, esa parte está en el versículo 60. ¿Ya? Y Saulo consentía en su muerte. Porque Saulo está en el contexto anterior. Si usted lo lee ahí, pusieron la ropa. Saulo es el nombre hebreo de Pablo. Pablo es el nombre griego. ¿Lo entiende? Y él tenía la ciudadanía romana. Pero también era judío. Era hebreo, pero tenía todo el respaldo, ¿cierto?, romano. Por lo tanto, entonces, es bien peculiar después lo que le pasa a él, ¿no? Eso para que usted lo vea, ¿no? Entonces, y Saulo consentía, ¿cierto?, en la muerte de Esteban.
Qué tremendo. Toda la predicación, toda la exposición que hizo Esteban, no lo hizo simplemente con un cuento, no de algo, no sacó un rollo por allí como magia, tampoco. No, le recordó la Escritura, le habló de lo que habían pasado sus antepasados, habló de Moisés, habló, cierto, de Abraham, y empezó desde allá, llegando y por Josué y todos, hasta la tierra prometida. Todo le hizo ver, el becerro de oro, la idolatría, todo. Él no se defendió con sus palabras. Él no trajo un abogado. Él tenía la palabra para defender lo que él creía. Esa es la defensa de tu fe. Tú no puedes usar argumentos que no sean bíblicos. Si tú vas a defender lo que tú crees, tienes que usar la Biblia. Por eso es muy importante estudiar y saber qué dice ella de aquel que tú le crees. ¿Me entiendes? Nunca digas, no, si yo conozco a Dios, si no sabes de Dios. Y tampoco lo podríamos decir de cualquier persona. Yo no puedo decir de alguien de ustedes que lo conozco si nunca he tenido, cierto, una cercanía. No le he conocido, no sé su vida, no conozco. A lo mejor más allá de su nombre. Entonces, a veces usamos que conocemos a Dios, pero estamos lejos de entender todo lo que Dios dice. Y esta gente, los fariseos, los judíos, los religiosos, hicieron esto. Y había uno, cierto, que estaba allí. Este joven, porque dice que era joven, versículo 58, ¿cierto? Dice, y a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí le dejaron la ropa, ¿ya? Imagínense cómo estaba recibiendo toda la pedrada. Y murió, durmió, dice. Es otra palabra que se usa aquí como algo novedoso, como algo que no se había visto. ¿Me entiendes? Toda la gente antes moría. Pero Cristo, o la inspiración del Espíritu Santo, pone una palabra diferente para los que creen en Jesús. Y pone la palabra durmió. Y eso ha de hacernos entender que despertará. O despertaremos. ¿Cierto? Cuando venga Jesucristo. Dijo Pablo, ¿no? ¿Cierto? Este mismo, ¿cierto? Dice esta revelación maravillosa. ¿Ya? Cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? Los que están muertos en Cristo. Y los que hayamos quedado vivos. Oh, cierto, qué hermoso es eso. Cuando dicen amén, ¿no te alegras? Por eso el término de la Escritura, el término de la Biblia dice, la iglesia dice, ven Jesús, ven pronto. Ay, dale un aplauso al Señor, iglesia. Ese es el deseo de Dios. Es el deseo de una iglesia que ama a Dios. Que Él vuelva y vuelva pronto. ¿Me dice amén? Entonces, bajo este sufrimiento, ¿ya? El sufrimiento de Esteban preparó algo muy especial. Toda una condición. La sociedad fue conmovida. La gente que estaba allí eran distintas personas. ¿Ya? ¿Cierto? Había muchos judíos entre ellos. Estaban en Jerusalén, estaban en el tiempo de la fiesta. Por lo tanto, entonces, había mucha gente allí. Y venían de distintos países o ciudades, ¿cierto?, cercanas y lejanas también. Todos estaban allí en Jerusalén. El avivamiento estaba en todo su apogeo. Que cada mañana, cada día habían cosas extraordinarias, sobrenaturales, ¿cierto? Si es verdad que no se nos dice cuántas sanidades hubieron, pero no me cabe duda que la sanidad era algo habitual en la iglesia de Cristo. Era algo habitual porque estos hombres seguían llenos del Espíritu Santo. Y si simplemente la sombra de uno de ellos podía, la fe era tanto. Había crecido de tal magnitud la fe de la gente que decía esto. ¿Me entiendes? Y entonces hoy día tenemos que hacer tantas cosas para creer que Dios nos puede sanar. Si Dios dijo que iba a sanar, nos sana, hermano. Tenemos que creerle, pero con una fe que mueve la mano de Dios. Una fe que está, ¿cierto?, más allá de un convencimiento. No, es un creer. Donde nuestra fe se fortalece y crece. Creyéndole a Dios. Por eso le creo a Dios. Cuando le digo algo a ustedes, yo le creo a Dios. No me creo en mis condiciones, no estoy sacando cuenta, no estoy sumando por aquí, por acá. No, le creo a Dios. Le creo a Dios. ¿Me entiendes? Cuando yo le digo al Señor, Señor, háblame de los hermanos, dime algo de los hermanos. Yo le creo a Dios que Dios me habla. Y a muchos de ustedes Dios les ha hablado a través de lo que Dios me habla. Y entonces, ustedes han tenido esa razón, que eso es lo que nos falta hoy día. Ser más cercano a Dios. Tener una comunión más cercana con Dios. Escuchamos tantas cosas, hermanos. Vemos tantas cosas.
Y que eso a veces, ¿cierto?, disminuye nuestra fe. No, tiene que engrandecerse. Cuando dicen amén, el sufrimiento te está preparando para algo superior, mayor, ¿cierto?, del cielo. No crees que simplemente porque te duele esto, no, ese sufrimiento es un sufrimiento, ¿cierto?, de tu cuerpo. Pero el sufrimiento que te estoy refiriendo es conforme a la obra de Dios. Por eso tienes que abrir tus labios. Abrir tus labios. ¿Me entienden? Si yo busco explicación para no hacer las cosas de Dios, trato de buscar explicaciones humanas porque no tengo explicación divina. Si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Dios no ve mi imposibilidad. No. Dios ve lo que Él puede hacer. ¿Y qué hay imposible para Él? Entonces, ¿qué explicación tengo para decirle al Señor, yo no lo puedo hacer? Yo no quiero hacerlo, será mejor. Pero no es que no lo puedas hacer. Si Dios te dijo, lo puedes hacer. Si Dios te lo da, Dios te lo hace ver que tú puedes hacer. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos amados, aquí hay un caso especial, muy, muy importante que tenemos que analizar. ¿Ya? Por eso, la Escritura enseña que nosotros tenemos que ser como Cristo, no como Pablo o Saulo. No como Esteban, no como David, no como Salomón, no como Josué, no como Abraham. Mi referente o su referente o nuestro referente es Cristo el Señor. ¿Ya? Porque el Señor muestra nuestras debilidades, muestra al hombre cuál Él es y muestra al hombre cuando está con Él. Es una nueva criatura. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Entonces eso es hermoso. Hay vida, una vida mejor, una vida abundante. La gente necesita tener una nueva vida. La nueva vida no significa una nueva casa, un nuevo auto. Que no está mal, no es malo, no es pecaminoso, no es malo ganar más dinero, no es malo. No, pero eso no es nueva vida. La nueva vida la da Cristo, que cuando entra a tu mente te cambia la manera de pensar y empiezas a mirar las cosas en forma diferente. ¿Cierto? Esteban, apedreado injustamente. ¿Usted cree que cualquiera de nosotros injustamente es dicho alguna cosa, no se va a defender? Si a Simón le estuvieran haciendo algo y él lo encontraría justo, seguramente se desclava de la cruz porque se quiere defender. Y eso es obvio. Estoy poniendo de ejemplo nomás, hijo, ¿no? No se desclave de la cruz. Claro, porque es injusto. Pero ¿qué estaba? Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Había una paz en su corazón, al igual que Jesús. Al igual que Jesús. ¿Dice amén? Entonces, ¿cierto? Este hombre que consentía entonces, y leemos el 1 ahora entonces, el resto del 1. Y en aquel día, ¿qué día? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue, hermano? Si usted lo está leyendo conmigo, tiene que entenderlo. ¿Cuándo fue esto? En aquel día, ¿qué día? El día que murió Esteban. ¿Qué, hermano? La muerte tuya trae consecuencias. ¡Oh, Dios! Sí. ¿Quiénes son los que van cantando cuando alguien lo llevan al cementerio? Cuando llevan a un hermano. Nosotros, pues, cantamos, alabamos a Dios. ¿Y cuánta gente llega que no tiene a Cristo muchas veces allí? ¿Ya? Y le hacemos reflexionar entre la muerte y la vida. Nuestra muerte trae consecuencias. Hay mucha gente que vendrá el día en que tú y yo fallezcamos. Gente que a lo mejor simplemente por simpatía, porque te conoció un día, porque es amigo de tu amigo, etcétera, etcétera. No sé. Porque es vecino. A lo mejor nunca le hablaste, pero fue tu vecino. Y por eso va a estar allí. Y allí va a haber un momento. Entonces, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Que hermano no soportó la casta religiosa, todo lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Así que apedrearon fuera de la ciudad a Esteban, ¿cierto? Murió allí o durmió, ¿sí? Como en el concepto bíblico, durmió, ¿cierto? Y empezó entonces una explosión. Todo esto. Pregunto, ustedes son muy inteligentes. ¿Por qué ocurrió lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué ocurrió? Porque había una palabra, hermano. El problema está que muchas veces tú crees que cuando Dios te da una palabra, lo que viene va a ser bueno. ¿Cuál era la palabra? No, me seréis testigo. Si ahí sí lo pones, por favor. 1:8, de hecho. Y me seréis testigo.
¿Dónde primero? ¿Dónde? Acá. Me seréis testigo cuando recibiréis el Espíritu Santo, ¿cierto? Del poder. Me seréis testigo. Estoy haciendo ese énfasis con respecto al contexto que estamos hablando. Me seréis testigo. Dice, va a recibir virtud o poder, ¿cierto? Del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Dónde? Testigo. Ahora dígamelo en griego. Cámbiame la palabra testigo. Ya, por ahí lo dijeron. Léalo. Entonces, me seréis mártir. Me seréis mártir. ¿Dónde? En Jerusalén. Ya, un hombre dispuesto a ser apedreado. Y si lo ponemos en un contexto humano, a ser muerto. Me seréis alguien que esté dispuesto a morir por mí. ¿Ya? Pero vas a recibir el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo no significa que no va a morir. Pero muere por lo que cree. Muere por lo que cree. ¿Me entiende? Es cierto, de alguna manera ofendido, como nos dicen a nosotros, canutos o cualquier otra cosa. ¿Ya? O te rechazan, no importa. Eso es testigo, eso es ser mártir. Primero en tu casa, en Jerusalén o alrededor de tu gente. Luego, Judea y Samaria. Y este es el proceso que viene ahora. El evangelio va a llegar ¿a dónde? A Judea, a Samaria. ¿Ya? ¿Cierto? Y luego llegará hasta lo último de la tierra. ¿El Señor hace cumplir su palabra? Sí. No es como nosotros queramos. Es como Él la ha determinado hacer. Muchas veces tu sufrimiento por causa de Cristo no es simplemente porque te lo mereces, porque eres un pecador. No, hermano. Es porque Dios está tratando con tu vida para algo superior. Donde su palabra, donde su evangelio, donde Él va a ser mayormente glorificado. ¿Ya? Y eso es lo que pasó aquí. ¿Ya? Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. ¿Y aquí hasta dónde tenían que ir? Estaban en Jerusalén. ¿Dónde tenían que ir? A Judea y Samaria. ¿Se estaba cumpliendo la palabra? ¿Dios había dicho una verdad? ¿O Jesús? Claro que sí. Y eso lo dijo antes de ascender. Y así ocurrió. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Quiénes se quedaron allí en Jerusalén? Solo los apóstoles. ¿Ya? ¿Cierto? Toda esta gente instigadora, toda esta gente, ¿cierto?, que estaba allí con una prepotencia, con el ámbito, con el deseo de perseguir y de levantar contra la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? El momento fue álgido, el momento fue la muerte de Esteban. Se aprovecharon todo el conflicto que había. Y eso es lo que hace el diablo. Ahora te lo aclaro bien. El diablo hace que en medio de todas las circunstancias tú no veas a Dios y tú veas todo lo malo. Todo lo malo. Muchas veces vemos lo malo y todo lo que resulta allí, todo es malo. Y no es así. No es así. Dios no te dejará nunca. Si Él te dijo que estaría contigo, si Él te dijo, mi hijo o mi hija eres tú, no puedes tú ni siquiera darte el lujo de pensar que Dios no está contigo. Dios está contigo. Aunque las cosas no sucedan como queremos que suceda, Dios está con nosotros. ¿Ya? Dios está. Así que se quedaron solamente los apóstoles en ese lugar. ¿Ya? ¿Cierto? Pero luego viene el verso 3. Siga conmigo, por favor. Allí en el 2. Y habían hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Vaya conmigo al 2:5, por favor. ¿Ya? Quiero que usted sepa quiénes eran estos hombres piadosos. ¿Ya? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres eran los que creían en Dios, que venían, ¿cierto?, a brindarle, a entregarle la ofrenda, ¿cierto? Recuerde que en Jerusalén estaba el templo. El templo. ¿Por cuál causa, cierto, condenaron a Esteban? El templo estaba allí. Entonces ellos venían a entregar, ellos venían,
¿cierto? A las fiestas ellos estaban allí. Esto era gente piadosa, era gente santa. Era gente que tenía, ¿cierto?, una relación, una vida conducente con lo de Dios y seguramente conducente con lo de la ley. No eran creyentes, no eran salvos, no eran judíos salvos, no, pero eran judíos piadosos. Eran hombres que no estuvieron de acuerdo con la muerte de Esteban. No estuvieron de acuerdo, ¿cierto?, con la ejecución. ¿Ya? Sabía entonces que la manifestación de la autoridad, el uso de la autoridad de aquello era incorrecta. No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo con todas esas personas que estaban allí en el Sanedrín. Ellos no creyeron que era correcto. Ellos estaban equivocados. Por eso dice que lloraron. ¿Ya? Lloraron. Hermanos amados, cuando alguien es apedreado por blasfemia, porque eso es lo que a cuanto a Esteban lo acusaron por blasfemia, es correcto. Que una persona que dice blasfemia es que no cree en Dios o dijo algo ¿cierto?, contra Dios, correspondía entonces la muerte. Ahora, estos se aprovecharon seguramente por el tiempo en que estaban viviendo. Según la historia, dice que había allí alguna situación con la autoridad romana, ya no estaba muy dado a estar bien con los judíos. Entonces, la autoridad hizo caso omiso, cerró los ojos, por decir así, de esta situación que ellos que hicieron en sus manos, porque ellos no tenían autoridad para matar. No tenían autoridad para hacerlo. ¿Ya? Recuerde que Jesús no fue crucificado por los judíos, sino por los gentiles, cosa que estaba escrito. Y fue por causa de que Pilato, usted sabe todo, la narración bíblica. Aquí no, aquí apedrearon a Esteban haciendo caso omiso de que habían autoridades que les correspondía si moría o no moría. Pero ellos tomaron la justicia, por decir así, en sus manos. Entonces, estos judíos no estaban de acuerdo con ese proceder. No estaban de acuerdo con eso. Y entonces, por eso mismo, como no estaban de acuerdo y encontraron injusto, ellos lloraron. Ellos se amargaron. Pero una persona que es justamente apedreada y castigada por algo contra la ley, la gente no hace eso. ¿Cierto? Seguramente sus familiares toman el cuerpo y lo entierran, punto, y se acabó. Pero no, esto dice, y vuelvo a leer el versículo 2, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces, para los judíos lo que dijo Esteban era verdad. Toda la narración bíblica, por todo como se paseó, por decirlo así, ¿cierto? De donde él empezó a hablar, todo lo que dijo Esteban era verdad. Lo que hicieron los fariseos, los judíos, los saduceos, que gente que comprendía el Sanedrín, estaban equivocados. ¿Ya? Así que la iglesia allí entonces. Ahora, note bien, por favor. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa. ¿Ya? ¿Qué hacía? Arrestaba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sabe usted quién había enseñado a Saulo o a Pablo? ¿Quién fue su maestro? Gamaliel. Y Gamaliel tuvo una lucidez que Pablo no la tuvo. Gamaliel dijo algo, ¿cierto? Que cuidado, que tuvieran cuidado con lo que iban a hacer. Y entonces le da le narra un hecho puntual que había acontecido y que tras eso se acabó. Pero cuidado, no lo vamos a encontrar luchando contra Dios. Y el problema es que Saulo no se dio cuenta de eso. Hizo caso omiso de lo que dijo Gamaliel. No estaba de acuerdo con Gamaliel. Él estaba de acuerdo con lo que los del Sanedrín estaban haciendo. Así que bien, ya, Saulo no lloró por Esteban. Saulo no lloró por Esteban. Saulo consintió. Eso es como que aprobó. ¿Ya? Y eso es terrible. Vaya conmigo. Hechos capítulo 26.
Y esto es lo hermoso de un hombre sincero en Dios. Dice la verdad. ¿Me dice amén? Sí. Este hombre dice la verdad. Capítulo 26, versículo 10. Versículo 10. ¿Ya? Está todo un antecedente, usted lo puede leer desde el versículo 1, pero yo quiero referirme a para que usted vea lo que le estoy diciendo. Lo cual también, ¿cierto? Dice, verso dice, yo ciertamente, hablando Pablo, había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Bueno, hoy a esta altura Pablo sabía quién era Jesús. Él estaba contando lo que le había pasado. ¿Por qué? Y él, ¿cómo se sentía? ¿Ya? ¿Cierto? Y dice, lo cual también hice en Jerusalén. Ya, fue contra el nombre de Jesús y fue contra la gente que creyó de Jesús. Yo, dice, encerré en la cárcel a muchos de los santos. Note cómo los llama ahora. ¿Cómo los llama? Santos. ¿Ya? Y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, ¿ya? Y cuando los mataron, yo, ¿qué dice? Di mi voto, consentí. Y dice que estaba correcto. Verso 11. Y muchas veces, miren lo que hacía Pablo. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que ser como Jesús, no como Pablo. ¿Ya? ¿Cierto? Y dice, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a ¿qué? A blasfemar. Ya, Pablo sabía que todo era un complot. Que Esteban no había dicho nada. Que era incapaz. No. ¿Por qué? Porque él vio que se hizo complot. Y que ayudó a que blasfemaran, a que dijeran algo bajo el castigo. Y enfurecido, dice, sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ya, no dejó nada. Sí, usted sabe dónde se convirtió Pablo, ¿no? Que Saulo apareció como Pablo, ¿cuándo? Cuando se convirtió, ¿ya? ¿Cierto? ¿Y eso cuándo le llegó? ¿En qué ciudad le llegó? Damasco. Si usted ve el mapa mi hermano dirán, ¿por qué salen los mapas en la Biblia? ¿Te cree que dijo, alguien que quiso llenar estas hojas? No, hermano. Todo tiene un sentido. ¿Ya? Y si usted va a Damasco, usted se va a dar cuenta de dónde está Damasco y dónde está Jerusalén. Entonces, esto dice extranjero. ¿Y dónde está Samaria? ¿Y dónde estaba Judea? Y las regiones. Entonces usted se da cuenta. Por eso dice que los asolaba que este hombre tenía autoridad para llegar a cualquier lugar. Donde sea. Él andaba con guardias romanos. Con cartas. Una cosa espeluznante si lo podemos mirar del punto de vista cómo Saulo hacía estas cosas. ¿Ya? Entonces dice, y si usted sigue leyendo, dice, ocupado en esto, ¿en qué en esto? ¿Cuál era el trabajo, el oficio de Saulo? Tomar presos a los creyentes, a los cristianos, y encarcelarlos, y matarlos. ¿Ya? ¿Cierto? Ocupado en esto, iba yo. ¿A dónde? A Damasco. Con poderes en la comisión de los principales sacerdotes. Ninguno se iba a negar, ¿no? Y ahí entonces viene todo, ¿cierto? Y viene lo que él recuerda. Porque aquí está hablando, ¿cierto?, del recuerdo de su conversión. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Wow. Para Dios no hay nadie imposible. ¿Lo escuchó? Diga, para Dios no hay nadie imposible. Ahora, quiero que usted piense, ese nadie tiene nombre. Ese nadie tiene nombre, tiene figura, tiene rostro, tiene una cercanía a usted a lo mejor. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ese, para Dios no hay imposible. Lo importante es que usted le hable.
Oh, ¿cuánto dicen amén? Que nosotros le hablemos, porque para Dios no hay nadie imposible. La obra no la haces tú ni yo, la hace Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Tú tienes que presentar a este Jesús maravilloso y las cosas han de cambiar. Dale un lindo aplauso al Señor. Dale un lindo aplauso. Él te está preparando en medio del sufrimiento, iglesia. En medio del sufrimiento Él te prepara. ¿Ya? Entonces Saulo los asolaba en la iglesia y entraba casa por casa, en todo lugar. Verso 4. ¿Ya? Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, los que salieron, iban por todas partes. ¿Qué dice? Anunciando el Evangelio. Por favor. No sé. Lo primero que usted hace, lo primero que hacemos cuando salimos de un lugar y que somos echados, ¿ya? Que salimos con, no sé, con lo que podíamos tener, o nos llevamos todo por solo salvaguardar nuestra vida. Esta gente no miró cosa mejor que hacer. Por eso, el silencio de la iglesia hoy, de no hablar de Cristo, permite que mucha gente siga en la muerte eterna que tiene hasta el día de hoy. Esta gente salió y lo que único que hacía era compartir el Evangelio. Que toda la instancia, lo sobrenatural vivido en Jerusalén, las cosas que vieron, las cosas que fueron testigos oculares, el mensaje como les llegó, ellos la misma experiencia, cada uno de ellos, recuerden que fueron cierto de 5.000, 3.000 y tanta gente se convertía en cada predicación. ¿Me entiendes? Hayan sido 8.000, hayan sido 5.000, es mucha gente. La ciudad fue conmovida bajo el poder del Espíritu Santo. Pero Dios sabía, hermano, y Dios, eso es lo que hacen los avivamientos. Los avivamientos tienen que ser cosas explosivas. Es como cuando una piedra cae sobre el agua y hace ondas. Así son los avivamientos, para que justamente llegue a mucha gente. La característica de un avivamiento es la conversión de la gente, de las personas. No son los actos sobrenaturales. Porque como iglesia lo puedo vivir íntimamente. Dios me puede hablar, Dios me puede sanar, Dios puede hacer muchas cosas y no necesitamos un avivamiento. Pero lo que necesitamos un avivamiento es para que la gente se convierta, para que la gente escuche de Cristo, oiga del Evangelio. ¿Me dice amén o no? Eso es. Y recuerde que el primer avivado no son los demás, soy yo. Y si yo estoy avivado es porque yo estoy hablando del Evangelio. Estoy diciéndole a otro lo importante que es Cristo, el Señor. Eso habla de tu llenura, de tu espíritu, de los frutos del espíritu, de cómo tienes a Cristo y que quieres parecerte a Cristo, porque lo que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. El Evangelio es una cosa trascendente. No hay otro mensaje más extraordinario. No hay cosa más grande en el mundo porque expresa el amor de Dios. Presenta a un Cristo, presenta a un ser justo, inmaculado, santo, como culpable por el delito que otros cometimos. Esa es la expresión del Evangelio. ¿Entiendes? El Evangelio no es una religión. El cristianismo no es una religión. La gente lo ha querido encasillar para que justamente yo no creo en esa religión. Porque como hay tantas en el mundo, entre ellas nos dejaron a nosotros, pero nosotros tenemos una forma de vida, a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso, a un Dios extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? La persecución trajo, ¿cierto?, el esparcimiento del Evangelio. Y en esto tenemos que ser nosotros claros. Tuvo el efecto opuesto. ¿Qué querían los sacerdotes o los sumos sacerdotes y toda la gente allí que estaba en la autoridad? ¿Qué querían? Exterminar el Evangelio. Que nadie más hablara de ese Jesús. Que ninguno expresara algo de ese Jesús. Pero fue diferente. Ya lo leímos. Los que fueron esparcidos, los que fueron sacados de Jerusalén, los que se llevaron a otros lugares, anunciaban el Evangelio. En todas partes.
ya no era en Jerusalén. Si ellos hubiesen querido, ¿cierto?, ciertamente hacer que esto no pudiese producirse el efecto, un efecto, ¿cierto?, que se consumiese, ¿ya? Fue todo lo contrario. Porque esto fue igual que llevar fuego, hermano. El fuego usted lo apaga si usted lo encierra. Pero si usted viene y tira algo sobre el fuego, téngalo por seguro que van a salir todas las brasas para cualquier lado. Y en cada lugar donde hay una brasa, puede haber un incendio. Uf. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? Tú eres una brasa. En ti hay fuego de Dios. Tú puedes encender un bosque. Tú puedes hacer que otros también, ¿cierto?, sean llenos, ¿cierto?, consumidos por este fuego del Señor. Por eso la gracia del Señor está sobre nuestra vida para hablar, para enseñar, para predicar de Jesucristo el Señor. Por eso nos llama que somos sembradores, porque vamos dejando la semilla. Nosotros somos los que vamos a sembrar. Hay otros que van a regar, pero el crecimiento lo da el Señor. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos entonces tener esto, ¿ya? Antes de esta persecución, ¿cierto?, habían estado allí y todo ocurría en Jerusalén. Y seguramente las noticias llegaban y algunos también venían por curiosidad a ver. Pero cuando vino la persecución, ¿cierto? Porque esa es otra cosa, hermano. Cuando nosotros estamos cómodos, ¿ya? Por eso, de alguna manera, debe uno pensar que el sufrimiento no es una causa de maldad, no es algo que porque yo hice algo malo, no. Muchas veces Dios permite el sufrimiento para que de ti salga lo mejor. Porque una de dos, el sufrimiento te consume o el sufrimiento te fortalece. Y creo que el sufrimiento en Cristo o en el Señor nos fortalece. Nos fortalece. Los problemas en Cristo nos fortalecen porque vemos la obra del Señor cómo actúa, ¿cierto?, el proceder del Espíritu Santo, ¿ya? Por eso al aparecer aquí en este capítulo, ¿cierto?, este Saulo es evidente que es un hombre que va contra lo que Jesús es. No quiere nada porque era un fariseo y parece que era un buen fariseo en ese sentido. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, como hay algunos hermanos que testifican, pastor, yo era un pecador, pero era un buen pecador. Haciendo alusión a lo malo que era. Pero ahora soy un mejor creyente. Soy un mejor hijo de Dios. Y no me avergüenzo. Por eso, hermano, lo que uno dice, ¿y quién dará algo por ese? Ah, Cristo de Dios. Cristo dio su sangre. Cristo lo dio todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y aún más, algunos que se consideran buenos y que nunca hicieron daño a nadie, aún así eran malos. Y Dios te ha cambiado. Y Dios nos ha transformado. ¿Cuántos dicen amén? Dale un lindo aplauso por la salvación que hemos recibido de Jesucristo el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Bien, hermano. Suban los chicos de la música. Estoy terminando, hermano. Note, por favor, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué le da a entender usted toda esa palabra, todas partes? Que parece ser, ¿no?, que con alguna cierta seguridad podemos decir, estos no se establecieron en un lugar. Estos siguieron predicando. Estos parece que le hallaron el gustito, déjeme decirlo así, ¿no? Hallaron algo agradable en seguir predicando. ¿Ya? Y recuerde a Pablo después, cuando ya era Pablo, cuando ya era un convertido, iban a distintas ciudades. Hubo un llamado por allí, se recuerdan, ¿cierto?, que lo llamaron, pero allí el Señor lo mandó a otra parte, el Espíritu Santo. Bueno, de esa manera, entonces, estos que fueron esparcidos tuvieron un cambio. Por eso el sufrimiento te prepara, hermano, porque hay un cambio. Hay un cambio. ¿Ha notado usted esa gente que estuvo a punto de morirse, pero sabiendo en Dios que todavía no es la hora? Oh, Dios. Sabiendo Dios que todavía no es la hora. Ese producto de casi mirar, casi ver la otra vida, lo hace cambiar. Lo hace cambiar. Y dice, lo que estoy viviendo es de yapa.
de regalo. Esa es la misericordia de Dios. Hay gente que logra entender lo grande que Dios es. Antes de que se vayan, para que no se vayan donde no tienen que irse, porque el amor de Dios no quiere que se vayan para allá. Si no quiere salvarlos, le permite. Les deja unos minutos más en esta tierra. Recuerde que 1000 años para Dios son como el día de ayer que ya pasó. Es muy rápido. Si puede venir en un abrir y cerrar de ojos, imagínense cuántos segundos son esos. Wow. El tiempo no es nada para Dios. Para ti y para mí, wow. 70, 80, 90 años, 100 a los que están llegando hoy día. Nosotros tenemos una tía ahí que ya tiene 97 ya. Se está acercando a los 100. ¿Me entiendes? Pero ahí está. Amante del Señor. Glorificando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi hermano, ya. No has de producir entonces el deseo, el anhelo de poder entonces estar. ¿Ya? La próxima vez, tengo una reflexión aquí. La próxima vez que te sientas tentado a quejarte de la incomodidad o del sufrimiento que estás viviendo bajo las circunstancias más dolorosas, detente. Detente a quejarte y pregúntate si a lo mejor Dios lo que está haciendo es para prepararte para una misión que solamente es posible con Él. A algo mejor. Iglesia, Dios nos ha llamado para algo mejor. Y no simplemente piense mejor de las cosas en la tierra. ¿Ya? Simplemente piense en el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvar al mundo. Y para eso nos llamó. Para ser parte de ese propósito, para honrarlo, para darle la gloria al Dios del cielo. Siente usted, si cierra los ojos y puede sentir ese día de la crucifixión de Jesús, sus clavos en sus manos, cada martillazo en sus pies. Luego de levantar esa cruz y colgarlo de ese madero. Haya sido como haya sido, una T, una X, como sea. Era un madero y era una maldición. Para más, a alguien se le ocurrió ponerle una corona porque, según él, era el rey. Lo habían dicho que era el rey. Expusieron y los hombres se burlaron. Alguien pasó por allí o cerca de él, lugar, y lo miró y le dijo: si no eres rey, ¿por qué? Si eres Dios, ¿por qué no te bajas de allí? Él hubiese podido hacer cualquier cosa. Ninguno hubiese puesto su mano encima, porque él ya lo había dicho. ¿Acaso mi Padre, si yo no le pido a mi Padre que mande legiones de ángeles a defenderme, no me defenderá? ¿No estará a favor mío? Claro que sí. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Él tenía un propósito de salvar justamente a aquellos. Porque ese mismo día y en esa misma hora, el Cristo, el que estaba muriendo, el Hijo de Dios, le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, nosotros sí sabemos lo que hacemos, porque tenemos a ese que dijo: no añadas más cuenta a ellos. Perdónalos. Yo he pagado por ellos. ¿Cuánto el Señor ha pagado por ese? ¿Cuántos somos redimidos? ¿Cuántos somos comprados a precio de sangre? Y ahora es para abrir nuestra boca y contarle a la gente. Por eso nunca más te quejes de las circunstancias dolorosas que estés viviendo. Dios tiene un propósito mayor. Dios tiene un propósito mayor. ¿Cuántos testimonios hay? Pónganse en pie, hermano. ¿Cuántos testimonios hay de personas, de creyentes que han estado un poco alejados de Dios? Como decimos en nuestro lenguaje evangélico, fríos, se están enfriando. Y por ese motivo Dios permite algún sufrimiento. Y ese sufrimiento los acerca a Dios.
porque ellos o ellas saben que el único que les puede ayudar es el Dios del cielo. No te quejes, porque Dios te puede volver a llamar para cosas superiores, para cosas del cielo, cosas que ojo no vio ni oído yo, están preparadas para aquellos que aman al Señor. Levanta tus brazos, levanta tus brazos, habla con tu Dios, habla con tu Señor y dile: estoy dispuesto a ir y a hacer igual que ellos. Quiero anunciar, donde yo vaya quiero anunciar el Evangelio. Señor, si el sufrimiento me prepara para eso, quiero sufrir, Señor, pero para predicar tu Evangelio, para decirle a la gente cuánta necesidad hay de ti, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor, alaba su nombre. Oh Padre, gracias. Vamos, hijo, cantamos al Señor. Dios no rechaza oración. Sí, Señor, así es. Oración es alimento. Oh, gracias, Jesús. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Aleluya, Jesús. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba, Jesús. En la prueba alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Porque cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llega.
quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina conmigo de noche y de día. Él manda sus manos, comienza a cantar, alaba. Que has venido a buscar lo que se había perdido, a salvar, Señor, a los tuyos. Padre, gracias. Señor, oramos por estos elementos que son representativos de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, del cual podemos entender y asumir el castigo que tú recibiste, Señor, por nosotros. Tu sangre derramada en la cruz del Calvario garantiza trajo salvación a nuestras vidas, perdón de pecado. Como bien fue enseñado en el Antiguo Testamento que el inocente, que un animal inocente muriera por el culpable. Así, Señor, fuiste presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, gracias. Gracias por exponerte, por nuestro vituperio, por las cosas que nosotros merecíamos, pero que tú recibiste, Jesús. Señor, gracias por tu sangre derramada. Padre, de igual manera hacemos memoria del sufrimiento de tu Hijo Jesús. Señor, por el azote. Señor, porque lo recibió tu cuerpo, Cristo. Porque en tu cuerpo, Señor, estaba la llaga de mis pecados, la marca de mis pecados. Cada azote, Dios. El pecado no merece otra acción que el castigo. Y el castigo justo de Dios. Por eso, Señor, al partir este pan, hacemos memoria, Señor, de lo que tú sufriste por nosotros. Incomparable, Dios. No hay nada que se pueda, Señor, poner a nuestro favor del sufrimiento que hemos tenido para compararlo con el tuyo. El tuyo fue superior, el tuyo fue divino, el tuyo fue perdonador, el tuyo fue bajo la inocencia. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Oh, pero tú eres un varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Así fuiste llamado por el profeta. Y que de ti escondimos nuestro rostro porque no somos alguien que puede mirarte, porque somos pecadores, gente que ha cometido el daño más terrible, la transgresión hacia tu fidelidad, a tu lealtad, la traición. El hombre que peca es traidor al amor de Dios, a Dios mismo. Padre, gracias. Por eso bendecimos cada hermano y hermana que participará, que tomará estos elementos y tendrá y hará memoria de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los participantes en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya. Preciosa sangre fluyó por amor. Sí, Jesús. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús.
Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Y sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Hay poder en esa sangre maravillosa. Nosotros somos testigos de eso. De estar en esta noche alabando a Dios. Que la sangre de Cristo tuvo poder sobre nuestras vidas para perdonar nuestros pecados. Tiene del pan allí en su mano y de la copa. Dice así la Escritura. Pablo, obedeciendo al ordenado por el Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Comamos del pan. Te alabamos, Señor. Te honramos. Gracias. Gracias. Porque tú nos amaste primero, Dios. Y esta es la demostración más fidedigna de ese amor. Porque de tal manera nos amaste. Qué tremenda verdad. Qué tremendo versículo, Señor. Qué profundidad tiene este verso. Porque de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, no merecíamos ese amor, no merecíamos ese regalo, pero nos amaste de tal manera, Señor, que diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Asimismo, dice la Escritura, también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiéremos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Digámoslo juntos: hasta que Él venga, hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Y alaba su nombre. Glorifícalo. Dale gracias por el perdón de tus pecados, de nuestros pecados. Démosle gracias porque vamos a hablarle a otros para que también los pecados de esos otros sean perdonados. Porque Dios no hace acepción de personas. No importa el rico o el pobre, el que está en la droga, en el alcoholismo, el que tiene destruido su matrimonio, el hijo, la hija, Señor, en rebelión. Todos necesitan de ti, Señor. Todo ser humano necesita de Cristo. Oh Dios, permítenos llegar a muchos. Permítenos hablar del Evangelio. Permítenos, Señor, predicarle, hablarle, decirle cuán grandes cosas
tú puedes hacer con ellos, porque tú ya las hiciste con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Aunque nuestro cuerpo, Señor, se deshaga, aunque haya sufrimiento, Señor, en nuestras vidas, seguiremos hablando del Cristo de la gloria. Seguiremos diciéndole a la gente que hay poder en la sangre de Cristo, que la gracia de Él es una gracia perdonadora, salvífica. Aleluya. Y que quita y remueve todos nuestros pecados y nos hace santo como Él lo es. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Me purifico. Sí, Señor, así es. Gracias, Jesús. Preciosa sangre que me transformó. Venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó. Fue tu sangre, me perdonó. Si tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Levanta tu voz, tus manos en alto y dilo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Dios. No puedo salir de este púlpito sin antes hacer algo que está en mi corazón dado por Dios. No sé por qué, pero voy a preguntar. Veo muchos rostros que conozco, pero a veces venimos tantas veces a la iglesia que creemos que eso es suficiente. Lo correcto y lo suficiente es haber confesado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Hay alguien aquí que no lo ha hecho? Porque aunque tú cantes la sangre, no tiene ningún significado si no has confesado a Jesús
como tu Señor y como tu Salvador. Si hay alguien aquí, venga acá adelante. Yo quiero orar por usted o queremos orar por usted. No voy a ser breve, corto, preciso y conciso, dijo alguien, ¿no? Hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús. Que le diga, Señor, que entendió que no importa lo que venga el resto de su vida, sea corta o larga. Lo que quiere hacer es lo que debe hacer. Es entregar su vida a Jesús. Si usted quiere hacerlo, venga acá adelante. Queremos que usted confiese a Jesús como el Señor de su vida. Aleluya. Ve, ya vino una persona. A lo mejor usted está esperando que alguien viniera. Es tu mami, ¿no? Es su esposo. Acompáñela. Eso es. Debe haber gozo, debe haber alegría. El Señor me decía, ¿vas a ser obediente o no vas a ser obediente? Yo miraba y veía, ¿quién no tendrá? ¿Quién no habrá confesado? Y veo pura gente que es creyente, dijo yo. Para que usted vea que a usted nomás le pasa, a todos nos pasa. Pero si usted cree y usted es obediente a lo que Dios le dice, algo pasará. Y ella vale más que todos los tesoros del mundo. Vale mucho más. Ya. Y vamos a orar. Y en los cielos va a haber tremenda fiesta hoy día. Ya. Porque hay fiesta cuando no es cuando miles, no, cuando un pecador se arrepiente. ¿Dice amén usted? Aleluya. ¿Cuál es su nombre? Sonia. Bien, Sonia. Vamos a orar por Sonia. ¿Ya? Y Sonia va a orar conmigo. Y vamos a entregar la vida. Usted va a repetir conmigo, Sonia. No se preocupe, es muy fácil. Yo, Sonia, diga, recibo a Jesús en mi corazón y pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Jesús, porque desde este día confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Desde este día soy tu hija por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Yo bendigo a Sonia. Bendigo su cuerpo. Bendigo su vida. Dale largura de días, Señor. Hazle que el resto de su vida sean días felices. Seguramente ha formado una familia. Tiene hijos, Señor, que han sido la alegría de su vida. Pero no hay cosa más preciosa que tenerte a ti, Señor. Y que pueda ella, Señor, decir gracias. Gracias por su familia. Gracias por sus hijos. Gracias por sus nietos. Gracias, Señor. La bendecimos. Sonia, recibe bendición. Señor, que tu cuerpo sea sanado. Que tu fuerza venga del cielo. Que todo daño que haya traído la vida, Señor, ahora sea recuperada. Y tú tengas salud y vida eterna. Y vida eterna. Y vida eterna en Cristo el Señor. A ti sea toda la gloria. Se sana en el nombre de Jesús. Bajo el poder de Cristo, bajo la gracia del Eterno, recibe sanidad. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu sangre me limpió. Oh, sí, Señor. Tu sangre me salvó. Aleluya, fiel. Tu sangre me salvó. Oh, tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Última vez con fuerza. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder
Oh Dios, gracias porque se entiende lo que tú dices y se cree, Dios, y se acepta. Gracias porque todavía hay alma sensible y necesitada, Dios, no importando su condición, su edad, su estado. La gente tiene comezón de oír y de oír de Cristo. Que tu pueblo no calle, Señor. Que no callemos y hablemos de ti, Señor, para salvar las almas del propio infierno, Dios. Padre, gracias. Llévanos con esta hermosa carga. Es un peso maravilloso. Es ligera esta carga, Señor. Así dice tu palabra. Es ligera porque tú llevas todo esto, Señor. Y haznos hablar de ti a diestra y siniestra, en todo lugar y en todas partes, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo de regreso a casa. Vayan con esta hermosa bendición. Y que Sonia tenga un tiempo hermoso en ti, Señor. Gracias por todo y en todo. A ti, Dios, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y tu gran bendición para tus hijos. Dale un lindo aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dios nos bendiga. Gracias. Eso es. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Eso es. ¿Ya? No. Sí, podemos seguir cantando. Está hermoso todo el ambiente. Esto es maravilloso. Pero está bien. Mañana hay que trabajar. No quiero que se quede dormido. Cambie la hora. Va a dormir un poco.